pero nutrición es un conjunto de procesos. ¿Qué es lo que tiene como objetivo? Asegurar un desarrollo óptimo del organismo. ¿Para qué? Para que pueda garantizar el buen funcionamiento y la integridad de este mismo. Todos sus mecanismos que pueden ir desde el momento que nosotros ingerimos el alimento hasta el sistema digestivo, todo pasa por el sistema digestivo, hasta el intestino grueso nosotros seguimos absorbiendo nutrientes. Pueden ser micronutrientes en este caso, ¿no? Ustedes saben que en el intestino grueso absorbemos todavía algún tipo de nutriente que lo vamos a ver más adelante. Posterior a ello tenemos nutrición y procesos de alimentación o ingesta de alimentos. ¿A qué se refiere esto? La digestión de los alimentos empieza por la absorción. ¿Ustedes creen que existe algún tipo de absorción cuando nosotros consumimos, por ejemplo, un pan? ¿Existe algún tipo de absorción en la boca? A ver si han preguntado eso algún momento. Pues la respuesta es sí, ¿no? Porque nosotros tenemos ya enzimas que van a hacer que se absorban, en este caso, los carbohidratos simples, que en este caso serían los disacáridos, ¿no? Porque tienen, ustedes saben que los disacáridos se forman por dos monosacáridos, entonces ya existe un tipo de absorción. Los nutrientes obtenidos tras la digestión es todo un proceso que inicia en la boca y termina. ¿Dónde termina nuestra digestión? ¿Se han preguntado ustedes eso en algún momento? Tras la digestión, las reacciones químicas de oxidación que van a degradar los nutrientes en las células para obtener la energía, para poder nosotros desarrollar las funciones vitales. Si nosotros lo queremos explicar de una manera simple, sería todo lo que nosotros consumimos nos da energía. ¿Y en qué se convierte esa energía? En ATPs. Nosotros hemos hecho en bioquímica lo que son todas las vías cuando nosotros consumimos, por ejemplo, macronutrientes. Ustedes han hablado de la absorción de proteínas, grasas y carbohidratos. Han hecho todo el proceso. Han visto en cada proceso cuántos ATPs se forman, cuántos ATPs producimos, y en todo caso, todo lo que nosotros consumimos se reduce a ATPs. Entonces, nosotros para poder entender un poquito de nutrición, lo que tenemos que hacer es repasar un poquito de lo que hemos hecho en bioquímica y poder entender un poquito más de nutrición. La primera piedra para entender nutrición es que nosotros recordemos un poquito de bioquímica. ¿Qué aparatos intervienen en este proceso de la nutrición? Definitivamente el primero y el más importante es el digestivo, el circulatorio, el respiratorio y el excretor. El digestivo, como ustedes saben, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente hospitalizado y es operado, por ejemplo, de intestino delgado, frente a otro paciente que tengamos que es operado de una fractura, ¿a qué paciente nosotros le daríamos una dieta completa y a qué paciente no? Definitivamente nosotros, al paciente que tiene fractura, que no tiene compromiso del sistema digestivo, ese paciente va a poder comer de todo, ¿verdad? Mientras tanto que el paciente que tiene esa operación del intestino delgado va a tener que tener una alimentación adecuada, una nutrición selectiva, una nutrición ideal para la patología. En todo caso, ustedes con lo que van a aprender en nutrición van a saber qué indicar al paciente, qué tipo de dieta debe de tener ese paciente, porque cuando nosotros pasamos la visita médica, en la historia clínica lo primero que ponemos es qué va a comer el paciente, o si está en NPO, o dieta líquida, o dieta blanda, o dieta normal, o va a consumir algún suplemento, y eso ¿quién lo indica? Ustedes, los médicos lo indican, ¿no es cierto? Y si tienen la suerte de pasar con una nutricionista, ella les va a sugerir, doctor, podría ser esto, le podríamos dar tal o tal nutriente, le podemos dar en todo caso. Muchas veces, cuando es un paciente delicado, lo que hacen es dar una interconsulta de nutrición y nutrición se encarga de la parte nutricional, cuando son pacientes complicados. Pero si es un paciente con fractura, va a ser una dieta hiperproteica probablemente, rica en calcio, ¿no? A veces algunos colegas de ustedes suelen pedir un suplemento nutricional y también la cantidad de calcio que se le va a dar al paciente. Eso sería un poco para poder explicarles de la parte de digestión, que es muy importante de todos estos sistemas que van a participar.
Y cuando nosotros hablamos de alimentación, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de alimentación nos referimos al conjunto de alimentos que ingerimos y que constituyen la dieta de los seres humanos. Por ejemplo, lo que ustedes hoy día van a almorzar es su dieta, ¿no? Es su dieta. A veces tenemos como un mito y dicen dieta es dejar de comer o es comer pollo sancochado y unas cuantas verduras, pero no es así. O sea, lo que en nutrición, en hospital, nosotros nos referimos a la dieta, es en realidad a todo lo que nosotros vamos a indicar al paciente. Por ejemplo, el personal, tenemos personal de planta y los pacientes. Y cuando nosotros hablamos en el hospital, no decimos, va a comer su almuerzo, no, sino decimos, la dieta del personal de planta o el personal asistencial es una dieta completa generalmente y a veces una dieta hiperproteica. Pero para los pacientes ya hay variedad de dietas, ¿no? Entonces, nosotros, el término que usamos para la alimentación del paciente o del personal en hospital se llama dieta, ¿no? Ese es el término técnico, podríamos decir, ¿no? Ahora vamos a hablar de los alimentos. Tenemos de productos orgánicos de origen vegetal, animal o industrial, cuyo consumo los seres humanos, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a cubrir nuestras necesidades nutritivas. ¿Qué se refiere? A los nutrientes. Si ustedes han revisado sus tablas, ahí tenemos una relación de alimentos y cada alimento, si ustedes han podido ver, tiene diferentes macro y micronutrientes, dentro de los cuales los micronutrientes son muy importantes. Por ejemplo, si nosotros no consumimos hierro por un mes, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, ¿alguien podría participar? ¿Qué pasa si el ser humano no consume hierro por un mes? Anemia. Muy bien, ya. Y si una persona o un paciente no le damos calcio, ¿qué es lo que va a pasar? ¿El calcio para qué sirve? ¿Qué forma en nuestro cuerpo? La hidroxiapatita. También, pero el calcio, lo más importante, ¿qué hace? ¿La formación de qué? ¿A qué nos ayuda a formar? De los huesos. Entonces vamos a tener problemas con el sistema esquelético, ¿verdad? Entonces, cada nutriente tiene su función. Si nosotros dejamos de consumir un micronutriente o un macronutriente, vamos a tener serios problemas, ¿no? Entonces vamos a presentar diferentes diagnósticos médicos. Por eso dicen que si tú te alimentas adecuadamente, haces deporte, es un poco difícil que tú te puedas enfermar, ¿no? Hay un médico español que hizo un estudio y él dice en su libro, ¿no? Que el 90% de las patologías que presenta el ser humano, la persona moderna, es por la alimentación. El 90%. En todo caso, el 10% deja para una ventana para otras. Puede ser por tener un gen, ¿no? Muy marcado, muy fuerte, que hace que se desarrolle una enfermedad. Pero el 90% de las enfermedades tienen que ver con nuestro tipo de alimentación. Entonces, es importante, así como les dije en la primera clase, mantener un buen peso, hacer ejercicios y llevar una vida tranquila, ¿no? Porque el estrés también hace de que produzcamos más óxido nítrico, ¿no? Entonces, el óxido nítrico hace que muchas cascadas no sean adecuadas en nuestro organismo. Miren, ahora vamos a pasar a la parte de nutrientes. Existen diferentes nutrientes y cada uno, así como les decía, tiene una función vital en nuestro organismo. Por ejemplo, tenemos los glúcidos o los carbohidratos, las proteínas, tenemos los lípidos o grasas, que nosotros lo conocemos como grasas, o los glúcidos como carbohidratos, ¿no? Y dentro de los cuales tenemos los minerales, las vitaminas y el agua. A ver, ¿qué minerales nosotros encontramos en los alimentos o son importantes, son vital para poder que el ser humano pueda desarrollar sus funciones adecuadamente? Pueden participar. Ustedes lo han podido ver en las tablas, ahí tienen los minerales y las vitaminas, se han revisado las tablas, el PDF que les envié. Sí, doctora. El zinc, el potasio. Bien.
El sodio y el potasio. El fósforo y hierro, doctora. Muy bien. Si se han dado cuenta, hay más de 15, ¿no? 15 columnas. Entonces, ahí ustedes van a poder diferenciar los macronutrientes y los micronutrientes. Y para poderles repasar de la clase anterior, tenemos los glúcidos, los lípidos y las proteínas, que son los macronutrientes y son los únicos que nos aportan calorías. Son los únicos 3. Los glúcidos nos aportan por cada gramo de carbohidrato 4 calorías, por cada gramo de lípidos o grasas 9 calorías y por cada gramo de proteínas nos van a aportar 4 calorías. Eso lo tienen que conocer ya para que podamos manejar y poder hacer las prácticas. Dentro de los micronutrientes tenemos los minerales y vitaminas que no nos aportan absolutamente ni una caloría. Eso es un mito, ¿no? Que yo tomo vitaminas y he subido de peso. Eso es falso. El agua tal, hervida como tal, tampoco nos aporta ninguna caloría, a menos que esta agua nosotros le hayamos puesto azúcar, y el azúcar es un disacárido, ¿no? Es un carbohidrato simple, entonces nos aportaría calorías, pero si es el agua pura, hervida, tal cual la tomamos, no hay ningún problema. No nos va a aportar ninguna caloría. Después tenemos las funciones de los nutrientes. Tenemos una función que es energética. ¿Por qué? Porque nos va a aportar energías, ¿para qué? Para que las células puedan realizar las funciones vitales. ¿Y cómo se llama esto? Al oxidarse va a producirse una serie de reacciones químicas y la degradación celular, ¿no? O sea, lo que nosotros llamamos el catabolismo. Por ejemplo, los pacientes ahorita que tenemos esta pandemia, que son pacientes diagnosticados con COVID, que están en las salas de UCI, se han hecho algunos estudios con poblaciones pequeñas aún, probablemente más adelante haya mayores estudios con poblaciones mucho más grandes. ¿Y qué nos indican? Nos indican que el paciente pierde de masa muscular de 1 a 1.5 kilogramos de peso. Y hemos podido observar que los pacientes que son diagnosticados con esta enfermedad, si no son críticos, pierden 300, 400 gramos por día. Entonces, ahí está nuestra labor como personal de salud, de indicarles una dieta hiperproteica, blanda hiperproteica. ¿Por qué? Blanda porque los pacientes son dependientes de oxígeno, entonces tiene que ser algo suave. Hiperproteica, ¿por qué? Hiper significa mucho, entonces les tenemos que aportar proteína. Mayor proteína de su requerimiento, de lo que necesita. Si nosotros necesitamos de 0.8 a 1 gramo estando sanos, entonces a ellos les vamos a dar un poco más de proteína por kilogramo de peso. Funciones de los nutrientes. Tenemos estructural, plástica o reparadora. Constituyen los componentes para el crecimiento o la renovación de las células, ¿no? Entonces acá también, para la renovación celular, nosotros necesitamos de los macronutrientes, de los micronutrientes para poder hacer un proceso adecuado. No puedes trabajar por separado, ¿no? Trabajan todos juntos, porque si falta uno de ellos, vamos a tener problemas de salud. Y también tenemos las reguladoras, son sustancias que controlan para que se produzcan, ¿qué? Las reacciones químicas de la célula, ¿no? El metabolismo es igual a que nosotros podemos decir igual a catabolismo más anabolismo. Nosotros nos tenemos que preocupar cuando haya un alto porcentaje de catabolismo en nuestro paciente. Es normal que haya este proceso, sí, pero cuando es más de lo normal, sí nos tenemos que preocupar. En caso de los pacientes que les había mencionado, los pacientes que tienen el COVID, ¿no? Tenemos los glúcidos, son compuestos formados, ¿por qué? Por carbohidrato, hidrógeno y oxígeno. Y son conocidos como los azúcares, ¿no? ¿Por qué los azúcares? Porque tienen mayor cantidad de azúcar o carbohidratos, ¿no? Calorías, lo podríamos decir. Si ustedes buscan y escríbanlo, busquen azúcar, después que terminemos las clases, cuánto nos aporta el azúcar de carbohidratos y cuánto de proteínas. Nosotros hemos aprendido en la clase anterior que las carnes no nos aportan carbohidratos, ¿verdad? En caso del azúcar vamos a ver qué nos aporta. Entonces, eso lo tienen que revisar ustedes en sus tablas. Si nos queda tiempo, lo vamos a revisar todos. Vamos a continuar aquí. Doctora, por favor, disculpe que la interrumpa. No se olvide grabar sus clases, por favor.
Ya. Ya, los glúcidos y la función energética, miren, por ejemplo, tenemos que producen 4 calorías, lo que les había indicado, por 1 gramo de carbohidrato, ¿no? Y también lo que les había explicado anteriormente, el catabolismo, ¿no? Todos están formados por una unidad básica, que nosotros lo hemos hecho en bioquímica o química, los monosacáridos, ¿no? Monosacáridos, que es uno, mono, sacáridos, que viene de carbohidratos, ¿verdad? Disacáridos es la unión de 2 monosacáridos. Por ejemplo, van a buscar ustedes, ahí tienen en su app, busquen la fruta, una fruta, busquen, por ejemplo, la naranja, busquen cuánto les aporta y qué código tiene. C48, doctora. C48, doctora. De 48. ¿Cuánto de carbohidratos tiene? 31 kilocalorías. En 100 gramos, ¿todos están de acuerdo que tiene 31 calorías? Sí, doctora. Ya. A ver, ahora vamos a ir con la carne. Pulpa de pollo. A ver, busquen todos pulpa de pollo. F26, doctora. Ya, muy bien. ¿Cuánto de carbohidrato nos aporta la carne? Sí, no. Cero, doctora. Ya, muy bien. Y ahora vamos a buscar, a ver, el azúcar. ¿Qué código tiene el azúcar? ¿Han encontrado? K2, el azúcar rubia. Sí, sí, sí. K2. K2, ¿todos han encontrado el que está en K2? ¿Cuánto Sí, de doctora. proteína tiene el azúcar? 0, doctora. Entonces, ahora ustedes se tienen que recordar esto. Recuerden esto. Las carnes no tienen carbohidrato. El azúcar no tiene proteínas. Entonces, eso lo tienen que recordar, porque cuando nosotros hacemos la evaluación nutricional y te dicen, un paciente requiere 2.000 calorías, jugamos con estos valores y otro valor más de otro producto que lo vamos a ver más adelante, pero tomen nota de eso porque les va a faltar o les va a sobrar calorías. Entonces ustedes al disminuir, al reajustar estos valores, la cantidad de que consuman en el día, van a poder obtener las calorías del día. ¿Ya? Por ejemplo, han encontrado del pollo, han encontrado de la naranja que hemos hecho. A ver, busquen el pan para ver cuántas calorías tiene 100 gramos de pan. ¿Qué código han encontrado? A45. Doctora, pero el pan clásico que se consume, creo yo, es La el guaro gran- y está con A127. Y está como pan guaro o pan labranza es lo que nosotros usamos también. Pero si hay pan guaro, que es Sí, lo sí, que hay, más doctora. se consume en Cusco, entonces ponemos pan guaro. Sí, doctora. ¿Y qué código tiene? A127. Ya en todo caso anoten, tomen nota para pan de labranza. ustedes cuando hagan la evaluación nutricional de su menú de ustedes, entonces pongan pan guaro, porque en Cusco consumimos el pan guaro. Pero cuando nosotros hacemos la evaluación nutricional, por ejemplo, solemos considerar el pan labranza, pero si tenemos el pan de guaro, qué bueno, ¿no? Entonces, ¿cuántas calorías te aporta el pan guaro? 338. 38. 390. ¿En cuántos gramos es, chicos? ¿En cuántos gramos? ¿En 50, en 100, en 200, en un kilo? ¿En cuánto es? En 100. 100 gramos, doctora. 100 gramos. Todas las tablas en 100 gramos todos los alimentos, ¿ya? Recuerden eso, porque vamos a tener que hacer reglas de 3 ciclos. Acá está, ya ustedes ya la conocen las tablas, acá tenemos cereales y derivados. Al lado izquierdo tenemos el código que está por letras.
y el código que viene por numeración, ¿no? Entonces, es más fácil ubicar. Entonces, cuando ustedes hagan sus trabajos, me envíen, entonces yo voy a poder detectar, ¿no? Por ejemplo, ustedes debieron poner a 15 y pusieron a 18. Entonces, el resultado final va a variar. Para que no varíe eso, entonces tienen que tener ustedes leer qué alimentos tenía su preparación. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer, supongamos, un estofado, tendrían que buscar ustedes en la tabla, hacer la relación. ¿Qué cosa tiene un estofado? Disgregar. Por ejemplo, tiene zanahoria, tiene cebolla, tiene ajo, tiene papa, tiene arroz, todo eso lo tienen que sacar. Y para las cantidades, ustedes me preguntan y yo les digo, por ejemplo, el arroz generalmente es de 100 a 120 gramos, pero para situaciones de trabajo van a considerar 120 gramos de arroz. La carne, por ejemplo, si nosotros pesamos la carne con hueso, nos va a pesar 200 gramos, 250, ¿no? Pero nosotros lo que vamos a consumir generalmente es de 120 hasta 150 gramos de carne. Entonces, para situación de trabajos prácticos, vamos a considerar 120 gramos o 125 podría ser, ¿no? Dependiendo. Si comen, por ejemplo, 2 raciones serían 250 o 240 gramos, ¿no? Porque hay personas que sí comen cantidades grandes de proteína o de carne. Esto es un trabajo del semestre anterior, por ejemplo, cuando hicimos la valoración nutricional y cada uno de ellos evaluó o evaluó a los compañeros, ¿no? Hay algunos datos que son reales y algunos datos que no coinciden, ¿no? Entonces, fue nuestra primera práctica que hicimos. Y ahora vamos a continuar con los glúcidos y su clasificación, ¿no? Se dividen, como les había dicho, de los simples y de los complejos. De los simples tenemos que nos van a aportar, es como un golpe de calorías o un golpe de energía que nos dan en realidad. Por ejemplo, si nosotros nos comemos 2 cucharadas de azúcar o miel, lo que va a hacer si estamos cansados, agotados, lo que va a hacer es ponernos pilas, pero al poco tiempo, a las 2, 3 horas, vamos a estar todos apagados, ¿no? Por eso es que el efecto de la gaseosa, cuando toman Coca-Cola, están pilas 2, 3 horas y después se les bajan las baterías. Entonces, para no sufrir eso, nosotros debemos de consumir siempre proteínas con carbohidratos, no solamente los carbohidratos, ¿no? Y no es recomendable que consumamos carbohidratos simples, ¿no? Por ejemplo, si ustedes me preguntan si deben de seguir consumiendo azúcar, yo les diría que disminuyan su consumo y cambien por miel, ¿no? Poco a poco, porque es algo que nos han inculcado desde pequeños el consumo de azúcar, pero no, nuestro cuerpo no estaba preparado para consumir azúcar como tal. Carbohidratos sí, los carbohidratos complejos sí podemos consumir, pero los carbohidratos simples hay que evitarlos. Ahora, con este problema que estamos en cuarentena todos, la mayoría hemos subido de peso. ¿Y por qué? Porque hacemos poca actividad física a comparación de meses pasados, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, en enero, febrero, teníamos mucha actividad, más actividad de lo normal. Pero no solamente la actividad, por ejemplo, el hecho de estudiar, de leer, también quemamos glucosa, ¿no es cierto? Entonces, si por ejemplo ustedes tienen que leer un libro o estudiar, ¿ustedes creen que queman calorías o no queman calorías? Sí, doctora. Claro que sí, Sí, doctor. ¿cierto? ¿Cuál es el cerebro, cuál es el combustible más importante para el cerebro? Glucosa. Glucosa. Entonces, por eso cuando ustedes están estudiando y se sienten cansados, probablemente su alimentación no ha sido la adecuada, ha sido menos calorías de lo que ustedes necesitaban. Estudiar es casi similar como hacer ejercicios, ¿no? Entonces, si ustedes estudian concentrados, van a quemar calorías, pensando definitivamente, no estudiando, pensando, analizando, entonces queman calorías. El hecho también de que ustedes lean, también, ¿no? O sea, a veces nosotros estamos estudiando medicina o cualquier carrera de salud, somos muy competitivos, sobre todo en la carrera de medicina, son muy competitivos entre ustedes, y eso también es bueno porque hace de que sean mejores cada día, ¿no? Viendo sus notas, cada uno de ustedes. Pero también la cantidad de calorías no debe ser tanto en cantidad, sino en la calidad de calorías que nosotros le damos a nuestro cuerpo. Entonces, es preferible que en vez de tomarse una taza de café con azúcar, prefiero que se coman un pan con manjar, un pan con mantequilla, ¿no?
que van a tener carbohidratos complejos que les va a ayudar a estar despiertos más tiempo. Y si ustedes me dirían por una mejor calidad, entonces yo les daría frutos secos, ¿no? O sea, frutos secos que nos va a ayudar, que tienen omegas, que nos ayuda al cerebro también. Entonces yo les recomiendo siempre a los estudiantes coman frutos secos cuando van a estudiar, o coman tostado, pueden consumirlo con pasas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos estudiando también tenemos un poco de estrés. Entonces, para liberar ese estrés, nosotros al triturar los alimentos en la boca, liberamos tensión. Entonces, al liberar tensión vamos a estar más tranquilos, ¿no? En todo caso, eso también nos ayuda a poder entender mejor lo que estamos leyendo. Entonces, es importante que cuando nosotros estemos estudiando, tengamos también una buena alimentación, que estemos hidratados, que es importante para poder retener todo lo que estamos leyendo. Por ejemplo, si nosotros ponemos a un estudiante de tercer año y de cuarto año de medicina, y uno de ellos tiene anemia, definitivamente el estudiante que tiene anemia va a tener más problemas de poder entender. ¿Pero por qué? Porque le falta oxigenación a sus células, ¿no es cierto? Ustedes eso lo saben por fisiología. En todo caso, va a poder aprender, claro que sí, pero le va a costar más. Entonces, ¿qué es lo que le estaba faltando a este estudiante? Le estaba faltando más hierro en su consumo, o tal vez por una enfermedad o una patología. Entonces, nosotros cada año, porque somos personal de salud, al menos debemos de hacer nuestro dosaje de evaluación médica, ¿no? O sea, debemos de pasar lo más básico, nuestra hemoglobina, nuestros triglicéridos, nuestro colesterol, la glucosa, ácido úrico, cosas tan sencillas que debemos de pasarlas y debemos de hacer nuestros controles hasta cuando seamos adultos mayores. ¿Para qué? Para prevenir, porque si vemos que alguno de esos valores está alterado, nosotros con nuestra alimentación podríamos mejorar y estos valores disminuir. Pero ¿qué es lo que pasa? Somos los primeros, el personal de salud, cuando ya la enfermedad es grave o está avanzada, recién tomamos cartas, ¿no? Entonces, siempre dicen eso, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo. En todo caso, nosotros como personal de salud tenemos que dar el ejemplo. Nosotros tenemos que estar bien saludables y comer adecuadamente, ¿no? Yo les hacía esa recomendación y siempre se los hago a todos mis alumnos, ¿no? Y también con los pacientes, cuando los veo en la consulta privada, siempre les pregunto, ¿hace cuánto tiempo ha sido su examen o su chequeo médico, no? Muchos de ellos me dicen, bueno, yo recuerdo que cuando era niño mi mamá me llevaba a mis controles, creo que cuando tenía 6, 7 años. Y de ahí nunca más fui a un control médico, ¿no? Entonces, y el paciente viene y tiene dislipidemia, ¿no? Tiene unos triglicéridos y unos colesteroles altísimos, ¿no? Y nunca nadie le dijo de que tenía estos valores, tal vez fue a su consulta médica, pero no le tomaron. Entonces, ustedes ahora que saben siempre a sus pacientes, pregúntenle cuándo ha sido su último chequeo e indíquenle qué es lo básico, ¿no? Para que ustedes puedan tener un diagnóstico y sean preventivos, porque ahora la medicina nos exige de que seamos preventivos en todo lo que tiene que ver en nutrición, en el campo de la medicina y en todo. Ahora vamos a ver los glúcidos, ¿no? Tenemos los glúcidos, los monosacáridos, que están compuestos ¿por qué? Por 3 y 7 átomos de carbono. Ejemplos, ahí, ¿quién lo puede leer, por favor? ¿Quién me puede ayudar? ¿Están ahí? A ver, Victoria, la delegada. Lo 16.4 glúcidos monosacáridos compuesto entre 3 a 7 átomos de carbono. Por ejemplo, los glucosa, galactofructosa, celulosa. Es glucosa, lactosa, fructosa y celulosa, ¿no? O sea, está junto todo. Gracias. Miren, vamos a regresar a lo que son cereales y derivados. Yo les voy a dictar y lo van a desarrollar ahora en su cuaderno de teoría o su folder de práctica, y vamos a desarrollar lo que son las tablas, ¿no? Yo les voy a dictar el código y ustedes lo van a desarrollar. A ver, vamos a empezar. Mira, acá tenemos, por ejemplo, vamos a hacer el cañigua, ¿no? Yo soy muy, recomiendo mucho los productos andinos porque tienen muchas propiedades, entonces nosotros lo debemos de consumir. ¿Alguien ha consumido el cañigua?
Sí, doctora. ¿Y qué les ha parecido? Rico. Sí, es rico, doctora. Ya, en todo caso vamos a hacer el A9. Le van a sacar todos sus valores del A9. ¿Ya? Ese es uno y vamos a seguir avanzando por acá. Es agradable. Yo consumo todos los días cañihuaco porque tiene mucho hierro y tiene otras propiedades más que nos ayudan muchísimo. El A11, ahora vamos a hacer, a ver, tenemos acá la quinoa perlada, quinoa de puno. A ver, quinoa variedad perlada, roja. A ver, acá está. El A146. El primero era el A11, el 2 es el A141. Vamos a hacer ahora una verdura, vamos a hacer el brócoli, el B21, que es el número 3, que es el brócoli. El brócoli, después vamos a hacer, vamos a ver por acá. Vayan tomando nota de esos 3 productos. Vamos a ver de las frutas, por ejemplo, todos comemos a veces granadilla, la C20. La C20 sería la granadilla. Muy bien. A ver, vamos a seguir. Y la C48, que es la naranja. Ya. Vamos a ver acá la F. Ya, en todo caso, con estos 5 productos, lo que vamos a hacer es que ustedes saquen en su cuaderno todo el valor, por ejemplo, de los 17 columnas que tenemos ahí, ¿no es cierto? Tenemos calorías, calorías en energía, una está en kilocalorías, la otra está en kilojoules. También tómenlo por ahora, porque nosotros no usamos, es una unidad de medida de Estados Unidos, o americana, perdón. El agua que está en gramos, las proteínas que están en gramos, las grasas que están en gramos, los carbohidratos totales que están en gramos, los carbohidratos disponibles que están en gramos, y de ahí ya vienen nuestros micronutrientes, que también tómenlos, sáquenlos en sus hojitas, y nos reunimos de acá a 10 minutos. Cuando tengan todos los datos de esos 5 productos, en su cuaderno vamos a trabajar reglas de 3 que les quiero enseñar. Victoria, en todo caso, nos encontramos en 10 minutos. Está bien, doctora. Que puedan trabajar. Gracias.